Inicia ENT, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje, el obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases de una inmensa misión, debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. ¡Qué grande tu vida, mi maestro! ¡Qué grande es tu grata ocupación! Fracciones en mi vida no te olvidan. ¡Qué grande tú sí haces, maestro! Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 16 de mayo del año 2020. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Marco. Y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos sintoniza en el programa. Y por supuesto, un saludo a Jaime que nos acompaña en cabina. Muy buenos días, Marco. Buenos días, Marcela. Buenos días, Sergio. Buenos días, Jaime, que en cabina hace posible la emisión de este programa. Y por supuesto, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional. Sergio. Sí, muy buenos días, Jaime, allá desde la consola. Nosotros estamos transmitiendo nuestro programa Entre Líneas desde nuestras casas, obviamente acatando las órdenes ya del decreto 637 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Recuerden, numeral, quédate en casa. Si no tienes que salir, quédate en casa. La situación está un poco compleja. Bien, Marco, cuéntanos esa canción, ¿cómo se llama? ¿Por qué la escogiste? La canción Al Maestro es una composición realizada en el año 2014 por el argentino Hugo Sius, con la siguiente dedicatoria, abro comillas: en honor a mi profe de secundaria que me enseñó valores de la vida, que me acompañan hasta hoy. A todos los educadores del mundo, gracias por tan bendita vocación. Marcela, ¿qué opinas de este día del maestro? O más bien del día de ayer del maestro. Pues deseándole a todos los maestros de Colombia y del mundo un feliz día. Y claro está, a mi madre, Elizabeth Macías Lugo, que durante tantos años ejerció esta linda profesión con mucho cariño y amor. Sergio. Sí, gracias, Elizabeth Macías, maestra de maestros, porque gracias a ti es que mi hermana Marcela, mi hermano Eric y yo tenemos el tesón para poder estar hoy al frente, ya cumpliendo, Marcela, 20 y pico de años, 26 años al servicio de los docentes, y tú también 20 años, Marco, más de 30 años. Gracias a ti porque eres ejemplo. Gracias, maestros, por hacer de mi estancia en la escuela no solo un lugar de exámenes o tareas, sino un hogar que me cobija y mi éxito anhela, enseñando a sopesar las mareas. Sabes llenar los días, lo mismo de amor que de exigencias. Con tu dedicación y entrega orientas mis inquietudes. Paciente, comprendes cada locura y das sosiego a mis ansias. Eres cómplice de mis juegos, travesuras y vicisitudes. A ti que consagraste tu vida a la mía. A ti que me diste tu mano para subir un peldaño. A ti que distribuyes tu tiempo para ser mi guía.
a ti que te esmeras toda tu vida y no solo un año. Gracias, maestros, por demostrarme en cada momento su vocación, por sembrar en sus pupilos firmes ideales, nunca de ocasión, por enseñarme que una profesión se estudia por convicción. Feliz Día del Maestro, feliz día maestros y maestras de Colombia, feliz día a todos los que se dedican y nos dedicamos también a hacer enseñar, a que las personas se enamoren de la enseñanza. Avanzamos en Entre Líneas. Me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Atención, Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer social. Bueno, y en estos momentos se encuentra en la línea telefónica el doctor Marcelo Caruso Azcárate, doctor en filosofía e ingeniero químico, docente en maestrías de desarrollo humano y de medio ambiente y desarrollo sostenible, consultor en derecho a la participación y derechos de la naturaleza, también asesor de la Red Social Solidaria de Trabajadores por Cuenta Propia y de la Iniciativa Interreligiosa para la Protección de los Bosques Tropicales y de los pueblos indígenas que lo habitan. Muy buenos días, doctor Marcelo. Buenos días, ¿cómo estás tú, Sergio? Gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias y un muy feliz Día del Maestro, que fue ayer, día viernes. Sin embargo, un muy feliz día también por usted dedicarse también a esta bonita y maravillosa labor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marco. Marcelo, mira, cuéntanos el tema que tú vienes tratando y que queremos y lo expresas hoy en esta emisora, relacionado con la asistencia transformadora y el trabajo por cuenta propia. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los objetivos que pretenden? ¿Qué tienes que decir a nuestra audiencia? Bueno, primero, mira, es un tema que hoy está vigente, que ha sido la asistencia que debe generar el Estado a aquellos que han sido de alguna manera más damnificados por esta pandemia y sobre todo por lo que ha sido el confinamiento. Es aquellos que viven y trabajan diariamente en la calle o saliendo a la calle para ir a casas donde realizan servicios. Son todos de alguna manera productores y prestadores de servicio en una forma informal, del punto de vista que el Estado no los tiene registrados, pero que a su vez no es porque ellos quieran vivir así, sino porque han sido excluidos del mundo del trabajo formal. Esa informalidad que a veces la estigmatizan mucho, es la forma de vida de un 40, 50 y hasta 60%, las cifras nunca son muy confiables, de la población colombiana y particularmente de Bogotá. Eso es uno de los temas que esa gente es la que más está sufriendo esta consecuencia de la pandemia, y esa es la que hay que prestar y se está intentando prestar desde la alcaldía de Bogotá la, digamos, atención inmediata de sus necesidades más básicas, mínimas.
Muy bien, cuando van a buscar quiénes son estos sectores, lo primero es que no los encuentran en los listados, ¿no? Han desaparecido, porque nunca, es decir, los listados de nuestras instituciones tienen la concepción de la focalización. Se le da a aquel que está por una situación que se movilizó, generó alguna demanda, alguna denuncia, o se volvió un problema que la prensa trata y que hay que tratar, pero no es en una garantía universal de derechos, sino focalizada. Y a unos listados como el de Familias en Acción, que son en general, es decir, son reales, si bien eso era uno de los puntos en toda campaña electoral local, es incorporar al votante futuro a Familias en Acción y que se encargue de tantos o cuantos votos. Si bien eso es una ayuda que no es tampoco una gran, muchas veces a la gente en lo rural le cuesta más o tanto el transporte para ir a cobrarla mensualmente que lo que le da. Pero bien, pero eso no incluye al conjunto de la sociedad. Es una ayuda personalizada, individual y parcial, enormemente parcial. Pero ¿cuál es el problema de esta asistencia? Que no ofrece ninguna alternativa más que reciba esta platica o esta comida y espere a ver si podemos, no sabemos cuándo, traerle algo más. Esto realmente, porque no es ni siquiera una política pública siempre establecida, algunas lo son, otras no, como la de la emergencia ahora, genera un estado de dependencia, de indignidad para la gente muy grande. Se convierte en una asistencialista, permanente, donde el ser humano no vive de su trabajo, no tiene la dignidad de vivir de su trabajo, sino que está peor que un esclavo. Porque el esclavo por lo menos sabía que él trabajaba, lo explotaban y le daban una comida y una cama miserable, pero él había hecho cosas. Mientras que cuando tú no tienes nada que hacer y no te dan espacio para hacerlo, o tienes que hacerlo en una forma que llaman ilegal y perseguido, la situación es bien denigrante. ¿Cómo superar estas situaciones? Evidentemente en una emergencia lo que se hace es un ensayo de lo posible o lo del deber ser que deberíamos tener en estos temas. El primer deber ser es que esa población que está viviendo por cuenta propia, que es un trabajador, sea productor o prestador de servicio, que está viviendo por su cuenta con lo que gana diariamente, pueda organizarse, pero no solo organizarse para lograr que la asistencia que le preste el Estado no se quede en esa asistencia miserable, asistencialismo miserable, sino que sea transformadora. Hay modelos de estos muy bonitos que se hicieron en Brasil en toda la primera etapa del gobierno de Lula, que se llamó Hambre Cero, donde la gente, además de darle una tarjeta donde él compraba los alimentos y con eso tenía un tope para decir tanto de verdura, tanto de fruta, tanto de carne, tanto, cosa que él mismo definiera su nutrición, cosa que a veces la hacemos de una forma muy mecánica y no funciona nunca. Esa persona a su vez tenía un proyecto con la alcaldía local que definía, él mismo lo definía y decía: quiero instalarme con un kiosquito acá, quiero hacer una cooperativa. Eso era más todavía potenciado si eran proyectos colectivos. Muy bien, tenía un proyecto para dejar de tener que depender del Estado para comer. Tenía un tiempo, 1 año, 2 años, se le ponía un plazo. ¿Y cuál era el secreto de todo esto? ¿Qué es lo que ahora se ve? Que la gestión de eso estaba en manos de la comunidad. La gestión era el control, primero la decisión de quién entra. Aquí en Bogotá usted entraba a votar sin hambre y se quedaba ahí toda la vida, y usted le podía ganar la lotería y nadie lo va a sacar. Y había una cola enorme de gente esperando entrar. Y lo que era un comedor que me daban, y siempre lo que el Estado te regala siempre es poco si uno no se lo ha conquistado por la vía de su organización, de su conciencia, de su acción. Entonces esa gente no iba al revés, le parecía inmundo que le den esas ensaladas. No eran sus hábitos alimenticios. Muy bien. Ese señor
esa gestión que se hacía, la hacía un comité de 5 personas. 3 de la comunidad local, de la alcaldía, digamos, y del barrio, y buscaban así 3 personas representativas y definidas por su base, y 2 funcionarios. Cuando un día lo llamó Lula a Frei Beto, que dirigía este programa, y le dijo, oiga, ¿cómo es esa vaina? Que me felicitaron todos los alcaldes, te quiero felicitar, 10.000 alcaldes en Brasil. Uy, qué bien, dice él, gracias. Me pidieron una sola cosita. ¿Cuál cosita? Que en vez de 3 de la comunidad y 2 de la autoridad local, fuera al revés, 3 de la autoridad local y 2 de la comunidad. ¿Y tú qué le dijiste? Él lo cuenta. Y dice, no, que sí. ¿Cuál es el problema? Ahí mismo renunció Frei Beto. Y ahí mismo el programa Hambre Cero comenzó a depender de la decencia, honestidad y sentido de la participación del alcalde de turno, que podía ser cualquiera, como sucede con las alcaldías, y el programa perdió legitimidad. Y lo transformador, que era que todo el barrio estaba diciendo, doña María, usted no puso el proyecto de arepa, no la vi vendiendo las arepas ayer, ¿qué está? No, que me enfermé. Bueno, le ayudamos. Era todo un proyecto que se volvía comunitario, cada proyecto individual, conocido. Iban a comprarle a ella para que estuviera para adelante. Todo eso se cayó. Y esa es la base de la potencialización para crear transformaciones. ¿Quién debe repartir la asistencia aquí en Bogotá? Los listados que son... Tengo una alumna, me cuenta, mire, estábamos repartiendo alimentos de un lado de la calle, pero el otro lado no estaba en la lista, y eran igual. ¿Y por qué? Porque no sabemos quién hizo esa lista y cómo la hizo. Es la comunidad la que tiene que hacer las listas. Esa es la primera conclusión que yo creo que hay que tener para volver a decir, y una comunidad organizada, la Junta Comunal una parte, pero ya no solo hay Junta Comunal, hay gente que se organiza por su oficio, porque son mujeres, porque son jóvenes, porque son culturales. Todo eso hay que construir un pequeño consejo local, y es con ellos que definimos, primero, el grado de vulnerabilidad. ¿Qué sabe un tipo con un escritorio? ¿Qué culpa tiene cualquiera de nosotros que esté sentado con la mejor intención? No puede saber quién es el más vulnerable allí, porque las cosas cambian, además son listados antiguos. Toda esa sociedad dice, mire, el orden de prioridad son estos. En la medida que vaya alcanzando la plata, usted va haciendo este orden. Y eso ya de por sí fortalece la organización de la comunidad, le da su autonomía y le permite pensar, bueno, como pasa ya en Argentina. En Argentina le dan unos recursos y la comunidad dice, bueno, en compensación o en trueque vamos a hacer tal y cual actividad, limpiar el barrio, reforestar, cuidar los árboles, barrer las calles, lo que sea posible dentro de esta situación, y en el futuro que sean trabajos permanentes para gente que designemos nosotros, jóvenes, recojan la basura, la reciclan y se la pongan allá en la avenida. Proyectos de ese tipo nacen si hay tejido social. El resto es una asistencia que nunca va a alcanzar y al mismo tiempo que denigra y le quita libertad y capacidad de autonomía a la población. Eso más o menos, para no ser tan pesado. Bien, supremamente importante, Marco. Yo que estaba acá escuchando y no me quería mover precisamente para no perderme ningún detalle. ¿Tienes alguna otra pregunta, Marco, para nuestro invitado, para el doctor Marcelo? Una pregunta, porque el tiempo nos avanza rápidamente. Me quiere pensar entonces que lo que son Familias en Acción, Adulto Mayor, CISBEN y todos los programas del gobierno, incluido el programa solidario, no es la solución. Es lo que le entiendo con el proyecto que usted está planteando en este momento. ¿Es así o no? No, claro. Es decir, son soluciones de atención inmediata que nadie se puede oponer, pero no son estructuralmente una solución, porque a la persona que está siendo en una asistida o atendida por el Estado con esa asistencia inmediata, eso no le resuelve ningún futuro de su vida, no le permite transformar su vida. Más bien los tiene ahí dependiendo detrás de funcionarios, clientelistas, de todo lo que puede usted, porque él baja su capacidad de pensar, de ser autónomo. Entonces, la primera consecuencia, uno podría decir, ¿por qué se genera todo ese desempleo? Este modelo está cuestionado, el modelo neoliberal por todos lados. Eso es la crisis, ya no, ese es tema de otro momento, pero
este modelo está totalmente cuestionado, pero generó todo esto. Y no solo generó todo esto, sino que a su vez, cuando viene una pandemia como esta, lo que eran los servicios que debía prestar el Estado de salud están sobrepasados, no existen, fueron privatizados y tenemos las consecuencias. Ahora, lo que ya hay, y es lo interesante, porque uno se puede pasar en estos días denunciando al modelo, y eso, y la gente va a decir, bueno, y que eso me lo va a decir a mí si yo lo estoy sintiendo todos los días. Me va a decir que estoy perdiendo dignidad, yo lo sé todos los días. De todo esto para nosotros es pensar qué vamos a hacer, qué sujeto vamos a construir, cómo ayudamos a que ellos mismos se liberen. No necesita paternalismo ni político, ni de un gran líder mesiánico. Lo que necesita es que le permitan su derecho a organizarse y a generar proyectos productivos que le garanticen una vida digna, sin depender siempre de, puede que alguna vez lo necesite, y para eso está el Estado, para darle los créditos para su proyecto. Habría que ver cuánto de los trabajadores por cuenta propia, que no existen en esa formalidad fiscal que tiene el Estado, cuántos de ellos van a recibir un peso de ayuda para sostener su proyecto productivo, su trabajo, como le están dando a las grandes empresas. Se ha creado en Bogotá, se está creando, es una cosa muy interesante, pero muy primaria todavía, pero muy honesta y decente, una red social solidaria de trabajadores por cuenta propia. Se han juntado vendedores, trabajadores de la construcción, plomeros, mujeres que son afro y al mismo tiempo estilistas, deportistas, artistas. Y si usted quisiera seguir, nosotros, los profesores de horas cátedra, somos trabajadores por cuenta propia. Los profesionales independientes que están volando en este momento, me encontraba con médicos que están buscando trabajo. ¿Cómo puede ser que haya médicos? Porque además están echando a los médicos que se quejan. Y todo eso es una gama de la sociedad que es el 60% de la fuerza de trabajo, que está dependiendo de su propio trabajo en una forma completamente, digamos, precaria. Hay que ayudar a organizarlos por oficio, enredarlos en una red, pero en un buen sentido de la enredada, y que empiecen a ver, pues, ¿dónde está el sistema cooperativo? Por ahí yo leía a alguien de las cooperativas que decía, propongo que las empresas que están quebrando y le están dando plata, entre comillas quebrando, porque no van a tocar sus acumulados, las vuelvan cooperativas, pero la ley no lo permite. Oiga, hay que cambiar todo eso, hay que volver a un DANCOP, pero con recursos, para que la gente pueda creer en que le van a apoyar su esfuerzo asociativo, cooperativo, que los ambulantes se van a juntar y todos los que son de arepa compran harina de arepa al por mayor y les dan un curso y los capacitan y se vuelven expertos, mejores todavía, cocineros o cocineras. Bien, esa es la perspectiva. Bueno, señor Marcelo Caruso, una dirección, ¿dónde lo pueden contactar? Les paso, te paso luego el correo de la red, la página web de la red social, así la encuentran. ¿Cómo se Red encuentra? Social Solidaria. En Facebook, Red Social Solidaria. De trabajadores por cuenta propia. Okay. Está en construcción, pero ya el otro día salió, espero que esté a disposición, si no está ya, lo está en unos días. Ok, entonces en cualquier buscador, la Red Social Solidaria es el doctor... Red social, puede ser Red Social Solidaria de trabajadores por cuenta propia. Ok, Red con Social ustedes Solidaria. que cualquier cosa ya más específica, que llamen a ustedes por ahora y yo los vinculo directa y les paso los datos más actualizados. Okay. Es un esfuerzo que lleva 2 meses, y bien viene en años pensándose. Gente como será Islas Agrocomunal, todos los que hacen mercados campesinos, y ahí cómo articulamos eso con los productores de cuenta propia que existen aquí, que necesitan esos alimentos para vender en la calle, bueno, todo eso. Seguramente no es la última vez que vamos a tener acá al doctor Marcelo Caruso. Muchas gracias, doctor, por su participación en el programa. Muy interesante esa información. Esperamos que tenga un muy feliz día. Gracias por compartir estos minutos con nuestra audiencia, con nuestro programa Entre Líneas. Así que, pues nada, avanzamos en Entre Líneas. Acontecer social.
Bien, y a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros en línea telefónica y también desde su casa, obviamente, atendiendo todo este tema del aislamiento obligatorio preventivo, el doctor Luis Guillermo Orjuela. Él es el presidente de la Confederación Nacional de la Industria del Entretenimiento, Confedecont Colombia, con más de 6.000 empresarios que representan a los bares, restaurantes, discotecas, organizadores de eventos, hostales, pequeños hoteles, artistas, entre otros. Doctor Luis Guillermo Orjuela, con los muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a usted, mi señor, por esta amable invitación tan importante en este momento que necesitamos que el país, pero sobre todo el gobierno nacional, entienda la urgente necesidad de este gobierno, de este segmento, de este sector económico tan importante para la economía del país. Perfecto. Doctor Marco Antonio Manzano, ¿qué preguntas tenemos para nuestro invitado especial? A ver, doctor Luis Guillermo Orjuela, cuéntele a nuestra audiencia cuál es el problema que tienen ustedes como sector y fundamentalmente en la Confedecont. Manifiéstele usted por lo menos si es que ha habido algún acuerdo con el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Doctor Marcos, muchas gracias. Nuevamente agradecerle en nombre mío y de todos los empresarios del país, de la industria del entretenimiento, la atención suya de invitarnos a su programa. Básicamente, yo quiero partir de una premisa, que es que nosotros respaldamos, acatamos y ayudamos al gobierno en las medidas de confinamiento obligatorio que ha determinado por motivo del COVID-19, que estamos de acuerdo las medidas que viene tomando con los cierres de los establecimientos nocturnos. Y en eso tengo que decir que de manera irrestricta apoyamos al gobierno nacional, porque es una medida necesaria para preservar la vida de los colombianos en este momento. Sin embargo, un tema que nos preocupa profundamente es qué está pasando con el sector de la industria del entretenimiento, porque el gobierno, si bien ha dado una disposición que nosotros teníamos que cerrar de manera perentoria, no ha sacado las medidas que necesitamos para evitar la quiebra masiva de toda la infraestructura de nuestro sector. De este sector, doctor Marcos, dependen aproximadamente 1.900.000 personas de manera directa. En todo, como yo le explico a la gente, en todo pequeño pueblo de Colombia donde uno va, más o menos del 25 al 35% de la economía de ese casco urbano, de ese pequeño pueblo, se mueve alrededor de los bares, las discotecas, los billares, los cafés, los restaurantes, y son las familias que dependen de esta actividad. Y en las ciudades muchísimo más. Y el gobierno sencillamente nos determinó que nos cerráramos. Ya llevamos casi 3 meses cerrados por orden del gobierno, sin poder desarrollar ninguna actividad, pero hay que pagar arriendos, servicios públicos, impuestos, empleados. Entonces es absurdo porque el gobierno no ha tomado ninguna medida de fondo como lo necesitamos en estos momentos. Bueno, de acuerdo a eso, quiere entonces decir que hay establecimientos que están en quiebra o al borde de la quiebra, y entre ellos, como está el caso de los establecimientos nocturnos, ¿qué han dicho ustedes sobre esta situación? Doctor Marcos, yo le comento, yo calculo, de acuerdo a las estadísticas que tenemos y a los informes que recibimos de Cali, de Santa Marta, de Popayán, de Pereira, de Bucaramanga, del eje cafetero, que yo diría que más de un 80% en este momento están quebrados. Y en este momento yo le puedo decir con conocimiento de causa, por ejemplo, en la zona rosa de Medellín, que hay aproximadamente unos 500, 600 empleados alrededor del Parque Lleras, que es el sitio emblemático de la ciudad de Medellín, ya han cerrado por lo menos de 90 a 120 establecimientos de manera definitiva. La principal dificultad que hemos encontrado y que le hemos pedido al gobierno que lo solucione es el tema específico de los arriendos. El gobierno sacó el decreto 579, donde acordaba que se podía llegar a unos arreglos entre los arrendadores y los arrendatarios. Pero sin embargo, lo que se evidenció con este decreto es que fue un decreto completamente asimétrico, porque eso sencillamente decía, vea, un arrendador con un arrendatario hagan un acuerdo,
Pero si no hay acuerdo, el arrendatario le debe pagar todo lo que el arrendador dice en el contrato. Y si se quiere ir, pague las cláusulas penales. Entonces, lo que hemos encontrado es que por parte de las lonjas no ha habido ayuda. Por parte de las agencias de arrendamiento no han querido que se presenten estos convenios porque obviamente el arrendador quiere asegurar su sueldo. Y como les explico yo a la gente, estamos en un momento de emergencia nacional y mundial donde necesitamos que todos pongamos, que ponga tanto el arrendador como el arrendatario. Y en ese aspecto le estamos pidiendo específicamente al gobierno 4 o 5 medidas muy concretas para salvar la infraestructura de nosotros. Doctor Guillermo, yo le tengo una pregunta. Esto es un caso real, porque eso que está pasando con ustedes, yo me imagino que son muy pocos las personas que se dedican a este tipo de entretenimiento, de negocios, que son dueñas de sus propios locales. La gran mayoría, pues, de los que conozco son locales arrendados. Y es un gran amigo, Miguel Rodríguez, y él toda la inversión que le hizo a un bar, Sótano 303, durante más de 15 años, y en estos momentos él ya se vio forzado a cerrar, él quebró completamente. Así que, ¿qué le están pidiendo ustedes al gobierno que haga para que esto no se repita, para que salvaguarde? Porque esos son sectores de la economía que además no solamente es el bar que está cerrando, es las personas que trabajan ahí, en las personas, los meseros, es toda una cadena productiva. ¿Qué les piden ustedes al gobierno en especial? Mi señor, como usted lo dice, ha hecho una radiografía exacta de lo que viene pasando. Antes de puntualizar qué le estamos pidiendo al gobierno, le voy a explicar para que la gente entienda. Cuando un empresario va a montar un establecimiento de estos que requiere de inversiones multimillonarias, como la de personas que usted mencionaba, normalmente esto se hace recurriendo a unos préstamos bancarios que son de un 60% y un 40% pone el empresario. La mayoría de las veces son casas viejas que hay que reformar y readecuar. Y son inversiones de 3.000, 5.000, 8.000 millones de pesos muchas veces. Son inversiones muy cuantiosas. En este momento la realidad que hemos encontrado es que los arrendadores no han querido negociar ni llegar a los acuerdos y que las lonjas no han querido que estos acuerdos se den. Y me parece una cosa desafortunada que la lonja de Colombia insista en que se le pague unos arriendos cuando no hay un usufructo. ¿Cuál es el tema en este momento? Que el arrendador, en última instancia, tiene la plata del banco y la plata del empresario invertidas en sus establecimientos. Tiene todas las mejoras. Una casa vieja ya la tiene totalmente mejorada. Y si es en un centro comercial, a uno le entregan siempre son 4 paredes peladas y ya tiene instalado todo lo que es red de gas, aire acondicionado, adecuaciones físicas, terminados. Entonces la plata la tiene el arrendador y no obstante no quiere negociar. Yo le hago un llamado muy amigable a la lonja, a Fede Lonjas a nivel nacional, que entienda que no puede seguir en esa posición egoísta y en una posición que solamente ellos quieren ganar los arrendadores. Es distinto un arrendamiento comercial a un arrendamiento residencial, porque el arrendamiento residencial lo está usufructuando el que está viviendo en la casa, pero un arrendamiento comercial que no se está usufructuando por orden del gobierno, la lonja pretende que se les pague los meses como si se estuviera desarrollando la actividad para la que fue adquirido ese local y se suscribió ese contrato. Entonces me parece que es una cosa egoísta y miope por parte de Fede Lonjas que insista en esta posición que de todas maneras condena a un sector del que dependen cientos de miles de familias a la quiebra y al desempleo. ¿Qué le pedimos nosotros al gobierno? Lo primero, un artículo complementario al decreto 579 que permita esos cientos de miles de empresarios que están quebrados, que ya no tienen plata, que pagaron 3 meses gratis con los establecimientos vacíos a los arrendadores que recibieron su plata completa, les permita entregar y devolver los bienes, los propiedades sin ninguna cláusula penal o sanción. 0 sanción, porque ya se han pagado 3 meses sin haber estado usufructuando el lote. Lo segundo, como le sugerimos al gobierno nacional que habilite unas líneas de crédito específicamente para el sector del turismo, para los bares, discotecas y restaurantes, pero que no sea a través de los bancos, porque ya hemos vivido la experiencia de que los bancos no quieren prestarle a nuestro sector. Los bancos nos ven como
una actividad de alto riesgo, precisamente por lo que ha hecho el gobierno, de que somos los primeros en entrar y seremos los últimos en abrir, entonces no nos quieren prestar. Que estos préstamos los haga a través, bien sea de bancos del Estado o de operativas, o buscar un mecanismo para que estos préstamos puedan llegar y sean un alivio. Lo tercero, que lleguen unos alivios reales, con unos créditos blandos y unos auxilios realmente al sector para que puedan evitar la quiebra. Y finalmente, el tema de los impuestos. El gobierno tiene que repensar que si este es el sector más golpeado, el que no está produciendo, el que está detenido, hombre, no es justo que se nos cobre seguir pagando impuestos, Cámara de Comercio, registro mercantil, una cantidad de cosas que la actividad está parada. Entonces yo pienso que así como el gobierno dio la orden de que paráramos, tiene que buscar unos mecanismos para que el sector, si paramos y no podemos producir nada, también paremos y no paguemos nada mientras salimos de la crisis. Yo le hago una invitación al gobierno con un grito desesperado de los cientos de miles de empresarios en el tema de los arriendos. Ese artículo lo necesitamos, pero urgente. La gente necesita devolver los establecimientos sin cláusulas penales y sin cobros económicos. Y si lo vamos a hacer, si el gobierno insiste en que se pague algo, que sea algo mínimo, máximo del 10%, pero no más, porque la gente ya pagó 3 meses con los establecimientos vacíos. Y lo otro, que piense unas políticas para que podamos soportar este tiempo y salvar la infraestructura. Y finalmente, me parece que el gobierno tiene que pensar y darse la pela que los bares de Colombia deben entrar al mismo tiempo con los restaurantes de Colombia, porque este sector es un sector muy frágil y no aguantaría 3, 6 meses cerrados como se han planteado en otras iniciativas, porque es que un bar que vaya a entrar dentro de 3, 6 meses o un año, cuando vengamos a ver, no va a quedar nada de este sector. Doctor Guillermo Arjuela, en nuestro programa de hace 8 días justamente nosotros analizamos el decreto 579 del 15 de abril del 2020 y en especial tocamos lo que tenía que ver con los locales comerciales y qué gran identidad encuentro ahora con lo que usted ha planteado. Sobre eso nosotros también aterrizábamos en una propuesta que hacíamos al aire. ¿Por qué el gobierno no expide un decreto, o ahora usted dice que se adiciona el decreto, en el marco de estado de emergencia que obligue a los propietarios a recibir los inmuebles sin ninguna clase de penalidad, ya sea con el propietario que contrató directamente o a través de una inmobiliaria? Entonces, sobre ese punto se va a insistir, porque es que hay muchos que ya quebraron y necesitan entregar el inmueble y no se los quieren recibir, y no solamente ellos, sino los codeudores que los respaldan, que algunos están sufriendo la situación. ¿Qué posición tiene la Confederación? Marco, y para adicionar, y perdón un poco, doctor Luis, y es lo siguiente, el gobierno nacional, escuché en noticias la semana inmediatamente anterior, que ya tenía listo un decreto precisamente para este sector, y ese decreto o esa normatividad que ellos tienen listas está alineado con las exigencias, con esas peticiones que está haciendo la Confederación, que conoce usted también. Mi señor, don Marco, yo creo que ustedes lo expresaron de manera muy clara y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno básicamente. Solamente ese artículo del que ustedes hablan. No es justo que se siga pagando un arriendo si la gente está quebrada y no lo está utilizando por orden del gobierno. Y lo que le estamos pidiendo específicamente al gobierno es ese artículo que complemente el decreto 579, que tuvo una gran intención, que debemos reconocérsela al gobierno, que buscaba esos acuerdos, pero desafortunadamente en la práctica no se ha dado por la terquedad de los mismos arrendadores. Yo le hago un llamado a Fede Lonjas, que deje de tener una visión de defender solo los intereses de los arrendadores. En este momento es claro, si nosotros no ponemos todos un poquito, todos nos vamos a hundir. La única manera de salir del país es que todos pongamos una cuestión. Yo, como arrendador, preferiría tener un arrendatario que me pagara el 10, el 20% del arriendo, a tenerlo vacío, con la gravedad de que lo va a tener vacío mucho tiempo, porque una vez se quiebren estos sectores, no va a haber quien los arriende cuando comience de nuevo la reactivación económica, porque los empresarios se van a ver acabados. Entonces, ese decreto, estamos en conversaciones con el gobierno nacional, es muy importante que ese artículo que se va a adicionar al decreto 579 salga lo más pronto posible, porque si no sale dentro de la emergencia económica,
nos demoraríamos un año para lograr eso por la vía legislativa, y eso es impensable, es una cuestión que no daría espera para el país. Entonces el llamado, yo tuve una reunión personalmente con el ministro Malagón y el ministro Restrepo, los cuales los veo sintonizados con la realidad de los empresarios. Ellos están entendiendo el sufrimiento que tenemos nosotros y entendieron la explicación que le dimos desde Confedecon y desde FENALCO a nivel nacional a través del doctor Jaime Cabal. Y yo creo que ellos están en sintonía con lo que se necesita hacer. Pienso, de acuerdo a lo que he recibido noticias de ellos, que están avanzando con su equipo jurídico y su equipo técnico, y yo espero que próximamente, lo más pronto posible, podamos tener este artículo. Es indispensable. Y como usted dice, hombre, los arrendadores tienen que ser conscientes. Puede que se ganen 2 meses, pero no van a tener negocio por muchos años si quebramos a los empresarios que tienen la infraestructura productiva de este sector del país. Bien. Listo, Sergio. Es una situación bastante crítica la que está el sector, así que pues también mandarles desde estos micrófonos un abrazo solidario y pues esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera. Pues bien, ese es el doctor Luis Guillermo Orjuela, presidente de la Confederación Nacional de la Industria del Entretenimiento, Confedecon Colombia. Le agradecemos muchísimo, doctor, los minutos que ha dispensado usted para este programa y pues esperamos esta no sea la última oportunidad que tengamos con usted. Agradeciéndoles a ustedes, especialmente a don Marco, por abrirnos los micrófonos para llegar a su público, que la gente entienda los cientos de miles de empleos que dependen de esto, madres cabeza de familia, estudiantes universitarios, todo este segmento que se mueve alrededor de los restaurantes, bares, discotecas, pequeños hostales. Entonces, un llamado ya para resumir al gobierno en 4 cosas. El artículo urgente que necesitamos que permita devolver los establecimientos sin sanciones ni cláusulas penales ya, de manera inmediata, con 0 sanción de ser posible. Lo segundo, unas líneas de crédito por parte del gobierno, no a través de los bancos, sino a través de medios o de entidades estatales que permitan prestarle específicamente a los bares, restaurantes, discotecas, para que puedan tener liquidez, porque los bancos no lo han querido hacer y no lo van a hacer. Lo tercero, una medida de impuestos que nos ayude. Y lo cuarto, que diseñen un plan de recuperación. ¿Qué va a pasar una vez pase esto? Y para eso necesitamos que los bares ingresen al mismo tiempo que los restaurantes cuando estos abran al público, con todas las medidas de bioprotocolos estrictas y necesarias que deben tener. Sí, las vamos a apoyar y nos vamos a comprometer por eso, pero que ingresemos al mismo tiempo que los restaurantes. Esta es la solicitud de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Luis. Y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien, y continuando en Entre Líneas, tenemos, Marco, 2 temas que vamos a tocar ya a nivel jurídico. Uno, precisamente con unas líneas de trabajo que históricamente Organización Manzano y Manzano ha trabajado, ha fortalecido y ahora ha robustecido con unas alianzas estratégicas con organización o con Guevara Barrios y Asociados, y con alguien muy conocido también en ese sector, que es con Carlos Alberto Polanía Penagos, Carlos Alberto Polanía Pensiones. Bien, y otro tema que vamos a hablar, que es el tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativo de la tercera Corte referente a la resolución 8652 del año 2019, de agosto del 2019, para esa tercera Corte. Entonces, empezando por el primer temita que tiene que ver con esas alianzas estratégicas y ese trabajo, es la línea que hemos fortalecido y que hemos robustecido y que muy seguramente vamos a seguir ampliando en distintos programas, es lo que tiene que ver, Marco, primero, con el traslado del sistema de régimen pensional. Y aquí nos vamos a meter a hablar
con el régimen de ahorro individual con solidaridad, que está bajo las administradoras de fondos de pensiones, y el régimen de prima media con prestación definida, que está bajo el amparo o está bajo la tutela de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y para el magisterio, pues obviamente el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero solamente para los docentes del decreto 1278 del 2002. Esa línea que iniciaste tú desde hace ya algún tiempo y que se inició, se trabajó, se ha hecho hasta el cansancio, se ha llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, y que ha tenido muy buenos resultados, tiene que ver con el cambio del régimen de pensiones, o más bien la nulidad o ineficacia de la primera afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad. Y esto lo explicamos básicamente, porque luego vamos a ampliar esa información, es cuando se crea la Ley 100, ese famoso monstruo o esperpento jurídico que trae el tema de los fondos privados de pensiones. Nos pintaron a los colombianos y a las colombianas pajaritos y que los fondos de pensiones iban a entregar el oro y el moro para los pensionados. Con dejar los aportes allá, todos los pensionados iban a salir pensionados antes de la edad pensional y luego con unas pensiones que superaban la expectativa de lo que estaba ofreciendo en ese momento el antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Bien, lo que demostró la historia es que las personas que se trasladaron de fondo del Instituto de Seguros Sociales, de una caja de previsión o de un fondo de pensiones territoriales, y se afiliaron al régimen de ahorro individual con solidaridad de las administradoras de fondos de pensiones, lo que demostró la historia, Marco, y me corregirás si estoy equivocado, pero es lo que tú nos has demostrado, es que esas pensiones de los fondos de pensiones, primero, llegan casi todas al salario mínimo o un poquitico más altas de salario mínimo. Cuando están haciendo aportes de 4 o 6 salarios mínimos, entonces le dicen, vale, lo vamos a pensionar con 1.300.000 pesos después de haber trabajado toda la historia laboral con el dinero del afiliado a ese fondo. Y en segunda instancia, cuando se quieren pensionar antes de la edad de pensión, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, les dicen, claro, pero usted tiene que tener asegurado como mínimo el 110% de una mesada pensional equivalente a salario mínimo para pensionarse con salario mínimo. Eso significa que si se quiere pensionar con mucho más, pues tiene que tener una cantidad superior. Así que nos desinflaron y le desinflaron las esperanzas a los colombianos y a las colombianas. Pero la misma Ley 100 trajo otro esperpento y cogió y dijo, no, mire, qué pena, si usted está dentro de los 10 últimos años en el régimen pensional, 47 años de edad mujeres, 52 años de edad hombres, cuando es Ley 100 de 1993, o en el caso de los maestros que se les aplica el decreto 1278, 47 años de edad, hombres y mujeres, usted no se puede cambiar, ya se quedó con el fondo privado de pensiones, la administradora de fondos de pensiones, y por ende, ahí se tendrá que pensionar. Y eso trajo unas complicaciones y una serie de reclamaciones. Y lo que logramos fortalecer, esto con una alianza estratégica con Guevara Barrios y Asociados y con Carlos Alberto Polanía Penagos Pensiones, fue precisamente lograr la nulidad o ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad y que a través de una demanda, de una reclamación jurídica, se pueda volver a Colpensiones, antiguo Instituto de Seguros Sociales, con el régimen de prima media con prestación definida, donde se va a pensionar conforme las semanas de cotización, mínimo 1.300 semanas de cotización, máximo 1.800 semanas, en porcentajes que van entre el 65% al 85% de los 10 últimos años. Y esto cobra especial importancia, Marco. Corrígeme, por favor, en esto, porque tú eres aquí la cabeza experta en este tema de pensiones. Pero creo que es una gran recuperación de las expectativas que tenían los pensionados en Colombia, no solamente los pensionados, sino también los prepensionados, que ya veían como sus esperanzas desvanecidas en que no iban a poder volver a Colpensiones, o aún más, que sin afiliarse a Colpensiones
se dejaron nublar la vista con estas falsas promesas de los fondos de pensiones y pues que ya no podían volver a hacer absolutamente nada con el tema de los fondos privados. Yo creo que esa es una noticia bien importante que tenemos que darle, que vamos a seguirla ampliando, que muy seguramente el próximo programa haremos lo posible para que el doctor Carlos Alberto Polanía, aliado estratégico de Organización Manzano Manzano, esté hablando con nosotros. ¿Algo que adicionar ahí, Marco, o sí me supe expresar bien? No, Sergio, todo está muy bien. Podemos sintetizarlo de esta manera. Todos los que estaban afiliados al antiguo Seguro Social, hoy en día con pensiones, y fueron trasladados a los fondos privados, pueden regresar nuevamente a Colpensiones, porque les es más favorable su pensión. Allá lo van a pensionar con un 30% menos y que lo que está haciendo hoy en día Colpensiones. Y dos, que si se afiliaron por primera vez a un fondo privado y no tuvieron una buena asesoría, también es posible que puedan ingresar a Colpensiones. Yo creo que eso podemos ampliarlo, como tú dices, en el próximo programa. Sí, vamos a ampliar esa información. Bien, ahora, segundo caso y segundo temita tiene que ver evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera cohorte. No me voy a poner a hablar de los cursos de formación, de los 8.000, que cuándo nos van a citar, Mire, profes, tenemos que decirles esto. FECODE está en discusión con el Ministerio de Educación Nacional, con el ICFES, porque la Comisión de Implementación, inclusive el Ministerio, ustedes lo han escuchado, no quieren reunirse con la Comisión de Implementación, no quieren reunirse con FECODE, quieren que todo eso se levante, así que se están haciendo, perdón cómo suena esto, los de la vista gorda, los de las gafas, para no reconocer precisamente efectos fiscales. Esto es un tema de ahorro fiscal, duélale a quien le duela. Si ven por qué era importante no haber votado por el señor Iván Duque, pues aquí está la política educativa que hay. Sin embargo, tenemos que ser bien concretos en lo siguiente. La tercera cohorte tuvo 2 resoluciones por unos problemas que se presentaron en una institución educativa, con unos maestros de áreas rurales, etcétera, y dado eso, en el año 2019, en el mes de agosto, el Ministerio de Educación Nacional les pidió la resolución 8652, en la que amplió los términos para un grupo de docentes que no aparecían en el sistema, que no les aparecía la evaluación, que tuvieron problemas al cargar el video, etcétera, etcétera. Esos resultados salieron en el mes de enero del año 2020. Los docentes tuvieron hasta el 13 de enero del año 2020, 10 de enero del año 2020, para interponer la reclamación conforme el artículo 15 de la resolución 018407 del año 2018. Si estaban en contra por haber perdido, obviamente, la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Algunos docentes hicieron la reclamación y perdieron la evaluación, otros no la hicieron. En ambos casos, en el primer caso, si no hicieron la reclamación, pues tenían que haber presentado la demanda, si estaban en contra de esos resultados, dentro de los 4 meses siguientes. Eso quiere decir que al 3 de mayo del presente año se vencieron los términos para presentar la demanda. Sin embargo, profes, los términos judiciales están suspendidos, quiere decir que se puede hacer, se puede todavía presentar. Y los docentes que presentaron la reclamación, pues con mayor veras, todavía no les han contestado. El ICFES tenía hasta el 26 de marzo. En la gran mayoría de casos no ha contestado la reclamación bajo pretexto, y obviamente esto es una causa justificada, del COVID-19 y del aislamiento obligatorio preventivo. Eso significa que los maestros, las maestras, los directivos docentes que están en esta resolución, los tutores del PTA, los directivos sindicales, que los cobijó esa resolución 8652, todavía tienen posibilidades de hacer la reclamación si están en desacuerdo con haber perdido la evaluación con carácter diagnóstico formativo de la tercera cohorte. Y obviamente Organización Manzano Manzano pues está dispuesta a adelantar esas demandas para nuestros maestros en Colombia. Bien, Marcos, se nos acabó el tiempo es radio es supremamente corto, así que no podemos continuar. Vamos a seguir ampliando esta información y todas las informaciones que tenemos en nuestro programa. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o buscarnos en YouTube en nuestro canal Organización Manzano y Manzano.
Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, con la participación de la doctora Marcela Manzano Macías y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Numeral Quédate en casa y feliz Día de los Maestros. Hasta luego. Incluso al que canta esta canción. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.